Muy buenos días, bienvenidos a su programa Se Abre la Rueda. En la dirección general de la radio, el señor Rafael Casela. Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón. Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez. Control técnico, Bárbara Caguán. Redes sociales, Giovanna Errante. Bárbara Caguán, la dueña del tiempo, perdón, Bárbara, cónchale, por Dios. Hoy entrando un poquito más tarde. Y a nombre de nuestros anunciantes. 12 minutos más tarde. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. A nombre de nuestros anunciantes, que hoy estamos corporativizados con ellos. Totalmente, estás disfrazado de corporación. No, disfrazado nunca. Traqui. Engánchate. Somos más. Mineros de Guayana, el mejor equipo de fútbol venezolano, de quien tengo hoy el agrado de tener su camisa. Ciudad Mineros, la mejor y única ciudad deportiva de alto rendimiento en Venezuela. Gil y Asociados Consultores Corporativos, renovando visiones. La Escuela Venezolana del Café. Tenemos sorpresas con donde Yanina y todos nos tomamos muy en serio el café. Así es. Interbono Casa de Bolsa, la casa de bolsa de los emprendedores en Venezuela y la que le quita el sueño a la competencia. Vamos hoy tenemos un tema controversial, dos temas controversiales, pero hoy particularmente dos temas controversiales con un invitado de la casa. De la casa, pero que no está en la casa. Así es, vamos. Llévatelo, a identificar y veremos. Caguán. Y en Gil Asociados, Consultores Corporativos, Derecho Corporativo, Compliance. Ellos van a participar en este viernes 25 en el evento del primer Congreso Nacional de Abogados en la Universidad Central de Venezuela. Pero ¿qué es lo importante? Ahorita, José, estamos en último trimestre del año, época prenavideña y navideña. Los empresarios y los comercios tienen que estar preparados. Porque ¿qué sucede usualmente a finales de año? Fiscalizaciones, revisiones, inspecciones. Y es importante, Gil y Asociados tiene toda la estrategia legal, toda la estrategia administrativa, toda la estrategia que usted como empresario necesita para estar preparado. Y la estructura. Y la estructura, que es lo más importante. Y cómo preparar a su personal, cómo preparar a sus encargados, a su gerencia, para afrontar de la manera adecuada esta circunstancia que va a estar susceptible de que suceda. Entonces, no, siempre. Sí. Todos somos sujetos pasivos de la administración pública. Así es. Por lo tanto, tenemos unos deberes formales que debemos cumplir, y qué mejor que venir de la mano de nuestros amigos de Derecho Corporativo, que hacen Derecho Corporativo y Compliance Corporativo, y lo más importante, que es lo que hemos venido haciendo en Se Abre la Rueda, renovando visiones. Renovando visiones. Gil, consultores asociados, consultores corporativos. Yanina. Tuve la oportunidad de probar el carupanillo, que ya tú lo habías probado. ¿Qué es el carupanillo, José? El carupanillo es una bebida muy interesante, que ya tú vas a dar la descripción de cuáles son los ingredientes. Mira, es una infusión de cardamomo, anís estrellado, pimienta guayabita y ron 12 años con café de manguita. Mira, aquí hablamos mucho de compartir experiencias y vender es. experiencia. Es una experiencia probar este café. Es una idea que surgió conjuntamente entre Yanina y los amigos de Ron Carúpano. Valga la cuña gratuita. Pronto ojalá sean anunciantes aquí nuestros amiguitos. Así es. Pero sí, es toda una experiencia. Y no solo el café per se, sino el catarlo, el disfrutarlo, el tener una amena conversación diversa. Sí, José, que es una bebida que tú puedes tomar fría o caliente, que es importante, y actúa de manera, eso te permite pues darle más amplitud a la bebida como tal. Y todo esto lo puedes aprender a preparar en la Escuela Venezolana del Café. Es que eso es lo importante. No simple y llanamente que disfrutas de una grandísima experiencia, sino que aprendes. ¿Y cómo es la mejor manera de aprender? A través de las experiencias. ¿Cómo aprenden los niños? Jugando. ¿Cómo enseña Yanina? A través de la experiencia. Exacto. La Escuela Venezolana del Café, donde nos tomamos el café en serio. Tomen muy en serio a Yanina, que está creciendo como la espuma de los cafés que prepara. Así mismo es. Vamos con nuestro invitado, José. José,
José José. No, el profesor, él es el profesor José González. El doctor. Tú eres José, exactamente. No, gracias. Indexación de créditos a la tasa de cambio, profesor. Usted ya revisó Ya va, explica dónde está él, porque mira esa vista, en cambio mira la nuestra. Nosotros no estamos tenemos en ni una Caracas ventana. y él está en Nueva York, evidentemente. Pero, José, tu opinión de entrada con respecto a la indexación. Para nadie... Buenos días, encantado de estar en el programa. Gracias, doctor González, aunque me cuesta mucho tratarlo ya de usted, porque bueno, para nadie es un secreto que somos familia. Correcto. El punto está en que sí, ciertamente el Ejecutivo Nacional, a trocha o mocha, disculpen el coloquialismo, pues ha logrado controlar el tema de la hiperinflación, la velocidad de la misma, no es que ya salimos de la hiperinflación ni cercanos, y también ha logrado de controlar lo que para ellos les quitaba el sueño, que era el tipo de cambio criminal, como lo autodenominaron. El tema es que ayer ya se hace formal algo que se venía hablando hace par de meses, de la indexación de los créditos en Venezuela a una unidad de cuenta que estará dolarizada para el pago de los mismos, pero por ejemplo hay algo importante, y la tasa pasiva para los clientes, ¿por qué también no la indexan? Sí. El problema con esa resolución es que tiene una palabra que es veneno en términos inflacionarios, que es indexación. Cuando uno indexa, siempre va a estar persiguiendo un índice que suele moverse por su propia lógica y sus propias expectativas, más allá de la indexación que uno pueda crear. Okay. Al mismo tiempo, crea una unidad de cambio que determina esa indexación. Y lo que está tratando de hacer la administración, el Banco Central de Venezuela, es controlar la inflación por medios que van por la puerta trasera y no por la puerta del frente, como los encajes al 100% que no han reducido la inflación. Correcto. Y es un absurdo y es una contradicción en términos. Es como echar gasolina al fuego y echarle agua a esa gasolina y a ese fuego, que en la mayor parte de los casos tiende a empeorar las condiciones de la inflación. El logro de este año de la Administración Monetaria Venezolana es haber reducido la hiperinflación de 1.250.000% el año pasado a 53.000% este año. ¿A costa de qué? De una contracción en el Producto Bruto Interno del 35%, ya refrendada por el Fondo Monetario Internacional. Si las proyecciones del fondo son correctas, la economía venezolana este año va a cerrar a un nivel de menos de 60.000 millones de dólares. Es decir, si a 75.000 millones decíamos que la economía venezolana era del tamaño de Guatemala, hoy día es más pequeña que Guatemala, con una población que es prácticamente 4 o 5 veces mayor que la de Guatemala, y con un régimen de remittances, de envíos de dinero de venezolanos hacia Venezuela, que son una fracción de las de Guatemala. Varias cosas, doctor. El tema de la remesa propiamente en Venezuela, yo creo que hay que explicarlo con la responsabilidad del caso. Porque remesa per se es cuando llega una divisa a un país donde no es de uso y curso legal la misma. En Venezuela lo que se percibía, o todavía, son bolívares producto de operaciones cambiarias que no se hacen en Venezuela. Y algo muy importante, usted en los últimos días nos envió información a nosotros del Fondo Monetario Internacional sobre el decrecimiento del PIB venezolano, que en este momento ya es inferior al de Guatemala, ¿correcto? Es correcto, y las remesas es correcto. En función de la tecnología y la bancarización de los venezolanos y las nuevas plataformas de fintech, en realidad los dólares no llegan nunca a Venezuela, salvo que lleguen en efectivo, o los euros que hoy día, con los cuales se hacen una serie de pagos en Venezuela por las sanciones norteamericanas, esos dólares se transan fuera y se bolivarizan dentro de Venezuela en un ritmo inflacionario en el que, como habíamos conversado en el pasado, ya con una hiperinflación de 53.000% como logro monetario de este año, con un costo de esa contracción en el Producto Bruto Interno, ya la devaluación no lidera la inflación, sino es a la inversa. La inflación siempre se va a distanciar de la devaluación, y la devaluación nunca alcanza la inflación. Eso siempre sucede en las economías hiperinflacionarias. No es nuevo en Venezuela, eso sucede exactamente en cualquier país donde hay hiperinflación. Porque usted puede imprimir dinero a la velocidad que quiera, como trata de hacerlo, y no tanto el Banco Central, pero lo termina haciendo porque tiene que saldar
las cuentas internas y los dólares no se mueven a la misma velocidad y tampoco se pueden indexar los precios en dólares a la misma velocidad que la hiperinflación misma, porque los inventarios no se moverían, las ventas no serían y la economía sigue trabada. Y de nuevo, el costo de esas políticas mal manejadas, además, con una hiperinflación del 53.000%, ¿de qué sirve un encaje del 100%, una indexación de créditos en un sistema financiero que está trabado y cuyo balance en términos de activos es marginal, no solo en virtud de cualquier sistema financiero latinoamericano, sino de la propia economía venezolana? Y ahora bien, doctor González, el tema de la banca en Venezuela en medio de esta política económica restrictiva. ¿Cómo está la banca en Venezuela? Porque si bien es cierto, hay muchos teóricos y opinadores y analistas que dicen que el sistema financiero completo en Venezuela, no solo la banca, sistema financiero per se, mercado de valores, mercado asegurador y mercado bancario, puede ser adquirido por ya no ni siquiera el 17º banco colombiano, sino quizás el último banco colombiano. Posiblemente. Pero todavía muchos de estos bancos cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas y tienen una capitalización bursátil muy superior a lo que se pueda decir que es el valor del banco. Pero ¿cómo está la banca en este momento? Porque además la resolución del Banco Central de Venezuela del día de ayer habla de que si no cumples con el encaje, la penalidad es en dólares. En dólares, correcto. Y tengo entendido que los bancos, la mayoría de los bancos, están saliendo de cámara de compensación diariamente, y si eso pasa por más de 5 días y unos días adicionales, lo pechan con una tasa extremadamente alta. Entonces, ¿cómo está la banca venezolana, doctor González? En términos de capitalización, en el marco de una inflación de 50.000%, la banca venezolana se ha autosaneado sencillamente porque está trabada. Es una banca que no funciona como banca. Okay. ¿Sí? Es decir, toda la cartera de préstamos de toda la banca venezolana completa no llega a los 300 millones de dólares. Con una economía de 60.000 millones de dólares, el ratio es bajísimo. La intermediación financiera no existe, el ahorro no existe. Por lo tanto, no es una banca que esté apalancada ni expuesta ni nada, porque el sistema mismo se ha encargado de que sea una banca trabada que sobrevive. Y yo le preguntaba a los banqueros venezolanos de los bancos grandes, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo intermedian? Nada, lo que hacen es juegan con las cuentas por cobrar, con el gobierno y a pagar, porque el gobierno sigue siendo el agente económico más importante en Venezuela y cada vez más, incluso con una PDVSA que produce hoy día 660.000 barriles diarios, y cuya producción de petróleo se ha reducido un 35% en lo que va del año. Porque no hay otra cosa que hacer. Están jugando con los balances muy en corto, con una hiperinflación que lo que hace es que descapitalizar la banca es prácticamente imposible. Si un banco quiebra mañana en Venezuela, se capitaliza en bolívares en virtud de acuerdos con el Banco Central de Venezuela con $20.000, $30.000, $100.000, ¿sí? En ese absurdo, esta banca está trabada. Entonces, este tipo de medidas que tratan de controlar, como el encaje, ¿de qué sirve el encaje del 100% cuando el banco no intermedia efectivamente? ¿De qué sirve un impuesto a los grandes patrimonios cuando los grandes patrimonios en bolívares se deprecian 50.000% al año? ¿Me dejo entender? Sí. Todo es marginal. Hasta que no se arregle el problema hiperinflacionario, nada se va a resolver. Y a lo que se sujeta a Venezuela es una economía de supervivencia para los que no tienen acceso a dólares y de una burbuja dolarizada para los que lo tienen. Doctor González, y la banca entonces en ese juego que tienen en este momento, que usted dice que juegan con sus cuentas por cobrar y por pagar, con el agente económico más importante que tiene el país en este momento, que es el gobierno, ¿cómo queda el tema del over? Porque hace algunos meses hablamos del tema del over cuando comenzó a subir y dijimos que la banca de alguna manera se estaba concertando y el negocio se estaba yendo hacia allá, a prestarse entre ellos. ¿Esto sigue siendo así? Es correcto, y además el over lo que refleja son las coyunturas monetarias de acuerdo a lo que está sucediendo día a día. Recuerden que posiblemente esta medida lo hay creciente, ¿no? ¿Perdón? Esta medida posiblemente lo creciente, este dictamen del Banco Claro, Central. el overnight depende, las crisis de overnight en Venezuela han sido no cíclicas, sino suelen suceder en momentos muy particulares y tampoco son inusuales. Acabamos de tener una crisis del overnight en los Estados Unidos, crisis por así decirlo, en que aquí la tasa de los swaps, porque el overnight aquí se establece de acuerdo, los bancos se prestan entre ellos
bonos del tesoro que tienen en sus balances para compensar en las 24 horas en que unos están largos o cortos fondos. Se nos fue el over al 10% en un día. Y la Reserva Federal intervino y lo resolvió, y ya está más o menos resuelto, y se explicó por qué los bancos se quedaron líquidos, por impuestos corporativos, por la liquidez. Hay excesos de liquidez en el sistema, pero no están bien ubicados. Y eso sucedió en Venezuela, que el over se fue y se disparó y se vuelve a controlar, porque además la banca venezolana, el problema en Venezuela siempre ha sido, que lo mencionaba en el momento, la hiperinflación venezolana es la primera hiperinflación en la historia que se da en una economía de mercado, con dinámicas de mercado. En ningún caso en la historia ha sucedido, y la banca venezolana, que es una banca muy profesional en general, hay sus excepciones por supuesto como en todas partes, trata de cumplir con las regulaciones, y el cumplimiento de esas regulaciones genera distorsiones sobre las distorsiones. Pero evidentemente, por lo que mencionaba José Ignacio, porque se indexan las tasas activas, pero no las pasivas. Y eso contribuye al desbalance, pero los bancos no están prestando. Y lo que sucede en Venezuela, en los mercados de capitales, por ejemplo, vemos ofertas de papeles comerciales que cuando uno las lleva al tipo de cambio oficial, no hablemos del paralelo, son ofertas de $20,000. Es que el oficial ya está superando el paralelo. Está superando el paralelo, exactamente. Que es parte de las distorsiones de una inflación del 50,000%. Entonces uno aplaude el esfuerzo de los agentes y los emisores, pero entenderán que aquí $20,000 es un préstamo personal de un banco que se lo aprueban más o menos en una hora. Claro, ¿sí? y comparándonos con Estados Unidos podría ser irrespetuoso, pero incluso con países que nosotros despreciábamos en el pasado en esa mentalidad de la Venezuela saudí, República Dominicana nos pasa por encima, por ejemplo, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. El cuarto banco más grande de América Latina es Bancolombia de Colombia, y compiten con los bancos brasileños y mexicanos en economías mucho más grandes y más dinámicas, ¿sí? La capitalización de la banca peruana es en múltiplos de 10 mucho más grande que la venezolana, y todo esto tiene el gran problema económico de Venezuela es y seguirá siendo la hiperinflación. Hasta que no se resuelva la inflación, nada será resuelto completamente. Así es, mucho tema que cortar aquí todavía, profesor. Tela. Vamos, mucha tela también. Vamos a identificar y volvemos con el tema que nos atañe en el programa de hoy, Latinoamérica. ¿Qué está sucediendo? ¿Hacia dónde vamos? La visión bien particular, por cierto, del profesor González. Vamos hacia la izquierda. Vamos a ver. Hay que hacer énfasis, José, en que estamos en el último trimestre del año, época navideña, donde el empresario tiene que estar muy al pendiente de sus obligaciones formales. Todos estamos susceptibles de ser fiscalizados, de ser revisados por los agentes del Estado, y nada mejor que una muy buena estrategia de compliance corporativo. El compliance corporativo le va a permitir, y es lo que ofrece Gili Asociados, consultores corporativos, es lo que le ofrece, estar preparado para estas circunstancias. Preparan a su personal, preparan a su gerencia, le dan las instrucciones necesarias para afrontar este tipo de circunstancias. Es un elemento determinante en este periodo del año. Les recordamos también que son patrocinantes del evento que se va a realizar en la Universidad Central de Venezuela, correctamente, y van a tener una participación bien importante. Gili Asociados, consultores corporativos, derecho corporativo, compliance corporativo, renovando visiones. Hay descuento del 2x1 en Escuela Venezolana del Café para los cursos del mes de noviembre. Y resulta que el 19 de noviembre también hay un evento, el cuarto café con Interbono. Así matamos 2 patrocinantes de una. Y es un encuentro maravilloso. El tema de Yanina y sus chicas, la vista que tienen. Tiene chicos también. Ahora tiene chicos. Sí, no sabía. Sí, bueno, las cosas cambian rápido. Sí, qué bueno. La vista que tienes hacia el Ávila, el compartir de cada una de las opiniones de las personas, se hace un espacio súper enriquecedor.
Y de hecho, esto sirve hasta para la competencia de Interbono, que los ha motivado a hacer otras formaciones, a prestar sus oficinas, a buscar en otros cafés. Mira, Yanina, estás haciendo multiplicación, mi amor, llénate de gloria, como decía el gran Oscar Llanes, llenándote. Y están. Deja de tocarme y pelarme los ojos. Y los cursos que vienen, los cursos tienen un descuento del 2x1 en este momento. En noviembre. Sí, que no solamente es para si tú quieres ser barista, José, pero tú no quieres ser barista. No, yo quiero ser de todo. Bueno, pero a ti te interesa apreciar el café. Bueno, estos son los cursos ideales para aprender a apreciar el café. Cómo servir, cómo hacer un carupanillo que te luzcas así en una parrilla. ¿Te imaginas tú en una parrilla que te hagas por un carupanillo te ejemplo, luce? El papá de Bárbara, que es árabe, aquel joven que quiera seducir al papá para que pueda salir con la niña. Con un carupanillo. Un carupanillo. ¿Quién lo va a enseñar? La Coffee Teacher, la Coffee Angel, como la llamamos nosotros. En la Escuela Venezolana del Café, ¿dónde? ¿Qué es lo que pasa ahí, José? Ahí pasa de todo, Tomamos café. Pero ¿cómo no los tomamos? En serio. Escuela Venezolana del Café, donde nos tomamos el café en serio. Seguimos con nuestra entrevista. Desde New York City. Aspecto latinoamericano. Ya va, pero es que tú conoces el nickname que tiene el doctor José González en los bajos fondos. No lo sé. El Sol del Perú. Ah, ok, perfecto. Profesor, sistema convulsionado en toda Latinoamérica, desde México... donde sueltan un narcotraficante, el hijo del narcotraficante, después que negocia el gobierno con él y se caen a tiro. Después el presidente del Ecuador quita el subsidio de la gasolina. Pasamos al de Chile y pues por un aumento marginal en términos económicos, lo de marginal, por favor. Sí. Le queman la ciudad, lo obligan a reformas, están hablando de una constituyente. Y para cerrar con broche de oro, perdón, pero es por la emoción, el presidente de Venezuela dice que los planes trazados en el Foro de Sao Paulo en Caracas, Venezuela, celebrado en el 2019, están funcionando y simple y llanamente se está viendo es el inicio. Vamos a ver la visión del me faltó Bolivia. Te faltó Bolivia. Evo de nuevo, pues haciendo... Medio Evo, ¿no? Haciendo de las suyas. No, nada, Evo. Muy poco Evo. O Evo completo. No, muy vivo. Doctor González. Doctor. Y le faltó Nicaragua y le faltó Perú, en que el presidente Vizcarra ha disuelto el Congreso hace menos de un mes y hay elecciones legislativas en enero del próximo año. El problema del latinoamericano hay que contextualizarlo en una situación global, en donde hay problemas en el Líbano, Arabia Saudita, la India, Hong Kong, España, Irak, Rusia, Checoslovaquia, Argelia, Sudán y Kazajstán. O sea... No estamos solos, y yo no creo que el Foro de Sao Paulo ni el de Puebla tengan unas manos tan largas que puedan generar esta conspiración global. La administración actual venezolana es incapaz, como dice un amigo mío, de limpiar la avenida Baralt, menos va a ser capaz de generar esta conmoción social a nivel regional y global, independientemente de que los principios del Foro de Sao Paulo apunten a algunas de las contradicciones que estamos viviendo a nivel global y que tienen estas expresiones de protesta social y de brotes de rabia y de ira, como los de Chile. Hay que poner las cosas en contexto. En Chile hay 16 millones de habitantes. Según una distribución normal en una campana de Bell, el 5% de la muestra no pertenece a la muestra. Es decir, en los picos de la distribución, el 2,5% es muy bueno y el 2,5% es muy malo. Asumiendo que el 2,5% de los chilenos tienen una vocación anárquica y más o menos criminal, estamos hablando de 4 millones y pico de personas, perdón, estamos hablando de 450.000 personas. Si asumimos que el 1% de esas personas se dedican a la anarquía, estamos hablando de 4.500 personas. Ahí está el efecto caótico y anárquico de lo que se vivió en las protestas que fueron escalando, más que empiezan como las de Hong Kong, son protestas que empiezan con estudiantes, que empiezan por redes sociales, que hay que incorporar las redes, y como generan movimientos sociales súbitos, hay una explosión de iras contenidas, después se apagan y las sociedades se resetean o no y avanzan hacia adelante. Lo que está sucediendo a nivel general, y particularmente en Chile, que es el caso que más ha llamado la atención, porque supuestamente Chile, que es la economía en términos macro más desarrollada en América Latina, correcto, había resuelto muchas de sus contradicciones, y además en donde se había impuesto un esquema de mercado, de libre empresa, sí, en un antecedente como el gobierno de Pinochet, en donde se habían administrado, controlado
a las bases de la sociedad y que era un ejemplo para los sectores privados más conservadores latinoamericanos. Ahora bien, cuando uno ve los indicadores de Chile, a nivel macro son los mejores de América Latina y se comparan, y Chile es miembro de la OECD. Ahora, cuando lo comparamos con sus peers, como se dice en inglés, con aquellos que debe ser comparado, que son los países de la OECD, sus indicadores en términos de distribución de la riqueza y el valor y el ingreso, educación, salud, son de los peores. Está entre los peores miembros de la OECD. Y los problemas de Chile, como los de Perú, como los de Uruguay, como los de Panamá, que son los países que más avanzan en la región en términos macro, ya no son problemas de tercer mundo, son problemas de segundo mundo. Es decir, son economías que ya pasaron la pubertad y están en la adolescencia. Y lo que hay hoy a nivel global, según los académicos que están estudiando el tema, es una gran decepción con la democracia. La gente tenía muchas expectativas con la democracia, esa democracia no los está satisfaciendo. Hay una corrupción percibida, porque no es que la corrupción haya empeorado, sino que hoy día, por un tema de redes sociales, de medios alternativos, nos enteramos de investigaciones, y hay una percepción de que la clase política, y hablemos de la clase política como los sectores privados cartelizados, corporativos, amarrados, casados en comunidad de intereses con la clase política privilegiada, mientras que los jóvenes no tienen las perspectivas de futuro que tuvieron nuestros padres o que tuvimos nosotros. Y eso genera unas condiciones que hacen que todas estas situaciones se estén dando incluso en los Estados Unidos. Hoy día la gran discusión norteamericana es sobre la reforma del capitalismo en la medida que el problema actual es la inequidad. En los Estados Unidos hemos llegado a una situación en que el 10% de la población de mayores ingresos es dueña prácticamente del más del 50-60% de lo que se produce en el país, de la riqueza, del valor de la economía, mientras que el resto es dueño marginal. Y ya tenemos situaciones en Estados Unidos de la clase media, en lo que se llama el principio Buffett, porque lo menciona el propio Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, que él paga un impuesto a las ganancias de capital del 12%, porque él vive de sus dividendos, no de un sueldo, que no lo necesita porque es billonario, es decir, millonario, y su secretaria paga el 36% porque su secretaria tiene ingreso. Tenemos un absurdo en que hoy día en Estados Unidos la clase media sostiene a los ricos, por así llamarlos. Sí. Y eso está generando este tipo de movimientos sociales y de explosiones con lo que hemos visto en Chile. Eso que usted dice es clave, porque hemos también escuchado sobre el tema del gap o las diferencias sociales que están quedando al descubierto en América Latina, México, Chile, Perú. Y es una de las tantas cosas que quizás en Venezuela no se ve, o no la veíamos, o está por verse. Porque exacto, como usted lo ha dicho, pues esto me quedó marcado, de que ya estas economías, Perú, Panamá, República Dominicana, Chile, etcétera, están en la pubertad. Están en otro nivel. Es decir, que Venezuela ni siquiera está por mudar los dientes. Es una pregunta que le iba a hacer al profesor, y una pregunta que te hago a ti, que me hago yo mismo. O sea, ¿será que nosotros de Venezuela estamos viendo y decimos, bueno, no puede ser? O sea, esta gente que lo tiene todo, en el término general, lo tiene todo, tiene unos medios de comunicación idóneos, hay modernismo, etcétera, etcétera. Sí. Y lo estamos viendo desde una perspectiva tan deteriorada que nos parece inconcebible que la gente proteste por eso, pero ellos vistos desde su punto de vista, claro, hay un deterioro, claro, hay un desmejoramiento. Pero el profesor José González acaba de decir algo que es clave, que muchos teóricos, incluso venezolanos, han dicho que no es así, que el tema de la corrupción política sindicada con los sectores privados económicos por intereses está trayendo problemas a la sociedad, porque la sociedad está percibiendo que el sistema democrático es corrupto. No solo eso se te parece, ¿qué? ¿No se te parece a la Venezuela de los años 80, 90? Pero es que yo nombro mucho este libro, y ojalá en Venezuela regresara el profesor Maxine Ross de dónde está y todos leyéramos Capitalismo Salvaje y Estado Depredador. En Venezuela se nos metió en la cabeza que somos mantuanos y sangre azul. Y resulta que el empresariado venezolano ha sido un apéndice constante de los gobiernos de turno y del clientelismo político, que es lo que habla el profesor González. Vamos a identificar, y entramos con el profesor González para que nos dé su visión completa sobre esto que estamos hablando. Perfecto. Gracias. Ya regresamos.
Bueno, y hoy 24 de octubre, un día muy especial para muchos de nosotros, porque hoy arriba a su 66 aniversario la Universidad Católica Andrés Bello, por sus siglas UCAP. Felicidades. Siempre ucavista, ucavista Juventud, y aprovecho y me tomo el abuso para felicitar a la señora Yasmín Castillo en su cumpleaños. Felicidades. Felicidades a la Universidad Católica y a la señora Castillo. Ahora entregamos la batuta del programa al Sol del Perú. Adelante, doctor González. En base a lo que mencionaban, la economía siempre se maneja en base a expectativas, ¿sí? No se puede ver el mundo desde Venezuela, con una inflación de nuevo del 50.000%, lo que hablábamos en el último programa en el que me invitaron, el estado psicótico en que vive la economía y la sociedad venezolana distorsiona muchas perspectivas. ¿Y por qué ellos reclaman y nosotros no? Promedio, ¿perdón? ¿Por qué los ciudadanos chilenos, por ejemplo, los ecuatorianos, los bolivianos, los panameños, los peruanos reclaman, salen a las calles, logran reivindicaciones muy rápido, en 7 a 11 días, mientras que en Venezuela no pasa nada? Porque en todos esos países hay democracias funcionales. Lo que está sucediendo en Bolivia, en que Evo Morales llama un referéndum para modificar la constitución y reelegirse por 4ª vez, lo pierde, igual busca reelegirse y demanda un golpe de Estado, en donde obviamente lo que hay es una diferencia en la votación muy marginal, y en Venezuela han sucedido una serie de problemas, y hay que reconocer, por otro lado, que el gobierno de Hugo Chávez Frías, en términos de diagnósticos políticos, entendió hace mucho tiempo que venían cambios a niveles globales, regionales, en términos sociales, que se han ido dando. Esta cosa del Foro de Sao Paulo y la conspiración de la izquierda latinoamericana es un sinsentido, en el sentido que no hay una izquierda capaz hoy día de articular nada en América Latina, y todos estos movimientos sociales no son ni socialistas ni comunistas, ni lo van a hacer. Son movimientos que están demandando reformas al sistema democrático y económico para que la distribución de ese valor, de esa riqueza, de ese retorno sobre el Producto Bruto Interno sea más adecuado. Eso está sucediendo en los Estados Unidos, está sucediendo en París con los chalecos amarillos. El Brexit es una expresión en Inglaterra de un estado de cosas que solo funciona para las élites intelectuales y económicas y no necesariamente para el centro. Eso es la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. Y en Venezuela no sucedió uno porque hay que recordar siempre en términos sociales que no solo de pan vive el hombre. Eso es un principio cristiano, no es comunista ni es socialista. Y la dignidad es una cosa que reclaman las personas una vez que han satisfecho sus necesidades básicas. Y yo creo que eso es un poco lo que aportó Hugo Chávez Frías en los primeros años de su gobierno, que consiguieron con un boom petrolero extraordinario, en donde el consumo venezolano llegó a un pico extraordinario hacia el año 2009, empezando en el 2005, que distrajo y satisfizo a la gente, y ahí viene un proceso de crisis permanente, en un proceso en donde la hiperinflación suele hacerlo, siempre sucede. La hiperinflación, los gobiernos con hiperinflación no se han caído, la gente en su necesidad por sobrevivir no tiene capacidad de protestar, y las protestas en Venezuela han sido reprimidas de una manera mucho más determinante, por así decirlo, que en el resto de América Latina. Es decir, Piñera tiene que reaccionar muy rápido como Moreno en Ecuador, porque la economía se le traba. Hoy día el sindicato de maestros en Venezuela llama a un paro general, y es irrelevante porque la economía está parada. Así es. ¿Sí? Mientras que el sindicato de mineros de Chile anuncia un paro de 24 horas y el gobierno reacciona de inmediato, porque en una economía activa un paro sí es significativo, mientras que en Venezuela no. El postramiento venezolano es una combinación de cosas que se expresan en la economía, además, y de una crueldad desde el poder que no hemos visto en el resto de América Latina. De ahí que estos movimientos sociales son en última instancia positivos en términos de que expresan sociedades vivas, sociedades activas, y de nuevo que no quieren, queda claro que los estudiantes chilenos, más allá, el grueso de la protesta y la manifestación, estudiantes escolares,
porque las protestas estudiantiles universitarias se dieron entre el año 10 y el año 16, reclamando la gratuidad de la educación, porque en Chile se privatizó la educación. La protesta de los escolares, lo que están demandando no es una revolución, sino una reforma. Vamos a rebalancear las cargas fiscales, y es un tema impositivo. Andrónico Luksic, el hombre más rico de Chile, manda un tuit a las 24 horas de iniciado el problema, en el cual dice que hay que ser solidarios, y eso lo dice por interés, por supervivencia y por humanidad, una mezcla de todas las cosas, ¿sí? En Estados Unidos se dice que si usted empuja el sobre se rompe, y aquí lo que viene en Chile es un reseteo. Me preguntaba a un cliente ayer que por qué en Perú no suceden estas cosas, porque en el Perú ha habido una serie de protestas muy focalizadas entre lo que se llaman los intereses pro-mina y anti-mina. El Perú sigue siendo un país minero como Chile en términos de sus ingresos, y los intereses mineros están chocando con los intereses agrarios. Entonces en el Perú hemos tenido muchos conflictos focalizados en alrededor del país por los últimos 10 años, que han servido como válvulas de escape para las tensiones sociales crecientes. Por otro lado, en la lucha contra la corrupción, el Perú ha sido ejemplo. Tenemos un presidente que se suicidó, y casi todos los presidentes de la transición presos o a punto de estar presos, incluido Toledo, que ya está preso en California, pendiente de extradición, lo cual le da a su vez a la gente otra válvula de escape, diciendo: aquí en el Perú sí estamos atendiendo los problemas de la injusticia, la cartelización de los sectores corporativos, la corrupción en el sector público. Y recordemos que el progreso es tumultuoso, el progreso no es lineal. El progreso es como la pubertad y la adolescencia, damos tumbos, y una vez que hemos alcanzado niveles de economías desarrolladas como Francia o los Estados Unidos, los problemas no se acaban. Lo que sucede es que se administran de una forma mucho más civilizada. Aquí en los Estados Unidos hay riots, o sea, hay cosas como la que hemos visto en Chile, que coinciden por lo general con eventos que tienen que ver con situaciones de racismo. Y los hemos tenido sistemáticamente en los últimos 40 años, y ni el país se acaba ni la democracia se acaba porque haya saqueos en Watts o en Los Ángeles o en distintas ciudades, dependiendo de circunstancias que desatan las iras sociales. La ira social nace de la rabia, nace del miedo, y esas explosiones aparecen y desaparecen, y las causas de estas explosiones en Hong Kong tienen que ver con un decreto de extradición de ciudadanos hongkoneses a China. En Ecuador, con un aumento del precio de la gasolina. En Chile, con un aumento del precio en las tarifas del subway. En la India, con un aumento en los precios de las cebollas. Así es. Ahora, profesor, en virtud de lo que está sucediendo en Latinoamérica, ya para cerrar, tenemos solo 2 minutos, y en Venezuela, ¿hacia dónde van todos estos movimientos? ¿Hacia dónde cree usted, desde su posición, en dónde va a desembocar? ¿Dónde desemboca? Y, como siempre lo hacemos en el programa, estimado profesor, Venezuela tiene una salida para pasar de ser una economía o una sociedad que todavía no muda los dientes de leche a una economía, como usted ha dicho, que es Chile, una economía que está en plena pubertad. Porque siempre escuchamos y analizamos Venezuela y todo lo que pasa, que los ciudadanos lo vivimos. Pero ¿cuáles serían las propuestas y las soluciones para Venezuela? Mire que muy pronto usted viene a Venezuela. Así es. 2 minutos, profe, por favor. Yo creo que viene una reforma. Básicamente la discusión norteamericana hay que seguirla muy de cerca entre lo que va a ser la elección del próximo año. Elizabeth Warren es cada vez más y más la candidata del Partido Demócrata, con mayores opciones para ser la candidata a la presidencia. Y viene una reforma, lo que se llama aquí el socialismo democrático, no como socialismo ideológico, sino como una reforma al sistema, en el cual en última instancia esto va a la redistribución de las cargas fiscales. Quienes más ganan, más deben pagar. Quienes tienen ingresos de subsistencia, menos deben pagar, además en una condición en la cual los gastos personales son cada vez mayores, en donde ser parte de una clase media y tener internet, teléfono inteligente, automóvil, viajar, etcétera, etcétera, que se convierten en necesidades humanas básicas, porque progresamos, tienen que ser satisfechas. Y en el caso venezolano, todo pasa en última instancia por un acuerdo político entre las partes que permita destrabar el juego político para la reconstrucción del país, que va a crearle un dinamismo en el cortísimo plazo cuando esos acuerdos
cosas lleguen, cuando esa transición se establezca, una recuperación inmediata, muy rápida, por el nivel de destrucción económica, devastación económica venezolana, y de ahí viene un largo proceso que probablemente tome 2 décadas de reconstitución del aparato productivo en el país. Wow. Bueno, profesor, como siempre queda tela que cortar con el profesor, pero le agradecemos infinitamente siempre su paciencia y su buen tino y su buena disposición para conversar con nosotros. Muy buen diseñador de stickers desde Nueva York. También. Despedimos el programa a nombre... quien dirige el programa es el señor... Quien dirige la radio es el señor Rafael Casela. En Ingeniería de Sistemas está Antonio Calderón. Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez. Control técnico y más que nunca la dueña del tiempo, la señorita Bárbara Caguán. En redes sociales está Giovanna Errante. Y nuestros anunciantes. El video. Nuestros anunciantes. Traqui, Engánchate, Somos Más, Mineros de Guayana, Ciudad Mineros, la única ciudad deportiva de alto rendimiento en Venezuela. Gil Asociados, Consultores Corporativos, Derecho Corporativo, Compliance Corporativo, Renovando Visiones. Escuela Venezolana del Café, donde conjuntamente con la Coffee Teacher y su equipo nos tomamos el café en serio. Escuela Venezolana, Escuela del Café. Y la Coffee Teacher. Interbono, la casa de bolsa de los emprendedores en Venezuela y la que le quita el sueño a la competencia. Y venimos con un video muy especial para cerrar el programa, Barbarita. Como diría el Junior, suéldalo, mi lady. Estaré en la cumbre de líderes empresariales hablando del mercado de valores en Venezuela, la importancia y la necesidad de un mercado bursátil en Venezuela, rompiendo falsos paradigmas sobre qué es la inversión en bolsa. Es elitesca, es para millonarios, es un casino y es súper importante para el desarrollo de la economía productiva en esta Venezuela.